normal. De esta manera estimamos los caudales. Fíjense qué dice. Cuando existen datos de aforo en cantidad suficiente, se realiza un análisis estadístico en base a los métodos que hemos visto descriptivamente de los caudales máximos instantáneos anuales para la estación más cercana al punto de interés. Se calculan los caudales para los periodos de retorno entre 2, 5, 10, 20, 50, 500, 100 y 500 años. A 500 años no vivimos, en la justa vivimos hasta los 70. Se acortaba antes hasta los 80. Usando la distribución logaritmo normal, lo que decíamos, o logaritmo Pearson 3 y el valor extremo tipo 1. Y aquí te recomienda qué método debes usar. Que son los más usuales, ¿no? Dice, cuando no existen datos de aforo, es decir, aquí, para estimar caudales, tienes dos entradas, sin información y con información. Veíamos, fíjense en el anterior, ¿no? Dice, cuando existen datos de aforo, tú tienes que ir a hacer una proyección de los puntos de interés de 2, 5, 10, 20, podríamos decir hasta 50 años. Y usas el método logaritmo normal, logaritmo Pearson. Y el valor extremo. ¿Y qué pasa? Y que es lo normal que no tengamos información. Cuando no hay información, ahí se nos complica más, ¿no? Porque siempre, fíjense en la palabra, ¿no? De ahí saquemos estimar caudales. O sea, vas a asumir un valor. Y si no es el real, si te equivocas. Entonces, a veces, cuando tenemos cierto temor, es peor. Simplemente dejamos de hacerlo y no lo consideramos. Entonces dice, cuando no existen datos de aforo, se utilizan los datos de precipitación como datos de entrada a una cuenca y que producen un caudal. Ocurre la lluvia, la cuenca se humedece, es decir, aquí hay método. Por ejemplo, el método ILA es un método son escasas las estaciones que ofrecen información automatizada de registros pluviales, por lo que existe bastante inflación en los datos. Con este método, el de CNV que tiene una duración de T anuales para un periodo de retorno de T años, ¿verdad? Es decir, simplemente hay métodos. Luego le voy a dar unas tablas donde se usa cada uno de estos métodos, no se precipiten, ¿no? Lo importante es conocer que existen los métodos. El otro método es el método racional. Entonces aquí ponemos el ILA, el método racional. Y se estima el caudal máximo a partir de la precipitación, abarcando todas las abstracciones de un solo coeficiente, C, coeficiente escorrentía, estimado sobre la base de las características de la cuenca, muy usado para cuencas menores a 10 kilómetros cuadrados. Pues, ¿quién tiene una cuenca mayor a 10 kilómetros cuadrados? Nada. Entonces, todo lo que hemos visto, el estudio hidrológico, el estudio de la cuenca, simplemente decimos, asumimos un valor C. Para una duración P es igual a TC. Vamos a verlo por fórmula. Y luego, el otro método es el método del hidrograma unitario, ¿no? Esto sí recordamos. Dice, es la que muestra la variación en el tiempo de alguna información hidrológica. Es el hidrograma unitario de la cuenca.
el hidrograma de escorrentía directa, que producirá la salida de la cuenca, es decir, simplemente cómo es la variación en el tiempo de las precipitaciones. Ejemplo, 1 milímetro durante 1 hora. Entonces va graficando. El hidrograma unitario es un método lineal propuesto por Sherman en el año 32. Ese es el que más usamos, el que hemos visto tal vez en la universidad. Es el hidrograma típico para la cuenca. Se denomina unitario puesto que el volumen de escorrentía bajo el hidrograma se ajusta generalmente a un centímetro de pulgada. Claro, aquí está, lo que está indicando aquí es, al ser unitario, está basado en 1 centímetro o 1 pulgada. Si ya usas 2, quiere decir que hay doble, hay duplicidad, estás duplicando el valor, ¿no? Es decir, superpone los dos y tienes el unitario 1 y el unitario 2, simplemente tienes una información. Pero esto es relativo, todo esto es relativo. No debería ser así, ¿no? No debería ser así. Lo que pasa es que somos tan simplistas que ya nos acostumbramos a eso. Entonces toda la teoría, todo el ánimo que nos habíamos levantado a decir sí tenemos que hacer un estudio de la sí tenemos que hacer un estudio de la cuenca, se reduce simplemente a un método de lo más simple, a subir valores. Y se debe tomar en cuenta que unas características físicas de la cuenca permanezcan relativamente constantes. Fíjense. O sea, te demuestro que con esta variable tú obtienes un dato real. Sí, pero esto tiene que ser corroborado. Si la cuenca tiene ciertas características, si tiene cierto comportamiento. Las características de una tormenta son la duración de la lluvia, el patrón, tiempo, la distribución en el tiempo. Y se podemos concluir que el hidrograma unitario es el hidrograma de 1 centímetro directa en una tormenta o una duración específica. Bueno. El mejor hidrograma unitario es aquel que se obtiene a partir de una tormenta de intensidad razonablemente uniforme, una duración deseada, un volumen de escorrentía cercano o mayor a 1 centímetro. Y es 1 centímetro ya es bastante. Entonces, de esa manera, nosotros podemos obtener información de manera tal que nos permita aproximar el comportamiento de la cuenca. Y eso se hace a través del hidrograma. Porque lo que nos interesa es la estimación de los caudales, ¿no? Acá tenemos el procedimiento. Por eso es que en este se incide más, porque este es el método que más se usa. Dice, el proceso de obtención de hidrogramas unitarios a partir de registros naturales de caudales es el siguiente: separar el flujo base de la escorrentía directa. Es decir, todos los datos vamos a ir seleccionando. ¿Y cuál de ellos nos va a servir para poder hacer este hidrograma? Determinar el volumen de la escorrentía directa. Las ordenadas del hidrograma de escorrentía directa se dividen por la profundidad de escorrentía observada. Las ordenadas ajustadas forman el hidrograma unitario. Igual, esta información, ¿de dónde la obtienen? Del CENAM. Toda esta información procesada, digerida, preparada, la tiene el CENAM. Entonces no se asusten y digan, no, pucha, que para esto sí mejor. No lo hacemos, ¿no? Más fácil. No lo van a hacer ustedes, esto lo hacen los especialistas. Hay una, como siempre, todo tiene que irse corrigiendo. Le llaman hidrograma sintético. Es decir, son simulados artificiales y se obtienen usando las características fisiográficas. Es decir, van combinando otros valores y obtienen lo mismo. Pues claro, dice simplemente yo mido escorrentía en tiempo. Eso es lo que voy a obtener. ¿Cómo es el comportamiento en el tiempo de la escorrentía? Esas son ordenadas y abscisas. Cada media hora, cada 5 horas. ¿Cuál es el comportamiento? Entonces vamos, pero eso no es todo. Hay otras variables que también tienen que considerar. En este caso nos dicen características fisiográficas y otros parámetros de la cuenca, ¿no? La idea de representar o simular un hidrograma representativo del fenómeno hidrológico de la cuenca para determinar el caudal pico para eso.
Entonces vas a obtener tu hidrograma. Tiempo, escorrentía, intensidad. Entonces vas a ir viendo, ¿no? Un valor, otro valor, otro valor, otro valor, para poder decir, ok, ¿qué hago para asumir qué valor? Simplemente el promedio. Fíjense, todo el trabajo se reduce a un cálculo simple, uso del promedio. Por eso dice caudal máximo de diseño es el caudal promedio. Es el caudal promedio. Acá también tenemos una expresión. Se llama sintético triangular, que es otra forma de calcular. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Es de manera muy narrativa, es para que ustedes conozcan que existe un procedimiento para calcular. Entonces vamos a resumir todo lo que hemos visto el día de hoy o el día de ayer para poder refrescar los conocimientos, ¿no? Para ver si todos nos acordamos. ¿Cuál es nuestro tema? Es hidrología y drenaje. Ese es el tema del curso. Muy bien. Entonces, hemos visto que la hidrología, ¿verdad? Tiene una similitud con lo que es el diseño. Es decir, es la entrada para poder luego definir mi obra de arte. Y esto es como si fuera la construcción. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Correcto. Muy bien. Para hacer la hidrología, ¿qué necesitamos? Necesitamos un estudio. Y el estudio que nos determina el comportamiento. ¿De quién? De la cuenca. De la cuenca. Y para eso, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos nosotros tener un conocimiento del área, ¿verdad? De la topografía o morfología, forma. Necesitamos conocer el tiempo, es decir, la duración, ¿verdad? Necesitamos conocer la intensidad, para poder luego pasar a definir lo que es el drenaje. ¿Sí? Entonces, en el drenaje, nosotros vamos a definir que tenemos un sistema de drenaje natural, un sistema de drenaje artificial y un drenaje superficial. ¿Cuál es el que nos interesa? El drenaje superficial. ¿Correcto? ¿Sí? Como nos interesa el drenaje superficial, hemos visto, ¿verdad?, que aquí tenemos las famosas cunetas, las famosas contracunetas, ¿verdad? Tenemos cunetas, contracunetas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el bombeo, ¿verdad? Tenemos
luego las alcantarillas, luego tenemos los badenes, habíamos visto los famosos vados, y tenemos los famosos puentes o pontones en algunos casos cuando son pequeños. Y aquí hemos visto los métodos de diseño. Acá, en la parte hidrológica, hemos visto que existen métodos probabilísticos, métodos estadísticos, para ver qué, ver el comportamiento de la intensidad con el tiempo. Intensidad con el tiempo. Entonces aquí hemos visto pues el comportamiento que tiene en el tiempo, para determinado tiempo, determinada intensidad, etc. En esto, nosotros, como peruanos, existe el manual de hidrología, hidráulica, para obras viales. Es nuestra Biblia. Esa es nuestra Biblia. Ahí hemos sintetizado lo que hemos visto en estas dos sesiones. El día sábado y el domingo. Entonces, ¿qué hemos dejado? Hemos dejado dos trabajos. Una que tiene que ver con un diagnóstico de una situación de un sistema de drenaje, ¿verdad? Y luego tenemos el estudio hidrológico, más que hidrológico del recurso hídrico. Es diferente. Entonces ustedes dirán, pues claro, si ustedes han leído, ustedes deben decir, es el estudio de la cuenca de los recursos hídricos. Entonces, ¿pero qué tiene que ver eso? Por supuesto, tiene una parte que es el estudio hidrológico. Esto, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Uniformizar criterios. Eso es en síntesis lo que hemos visto en las dos sesiones. Es decir, todos los maestrantes que están en el curso deben salir teniendo esa perspectiva. Entonces, pero acá están pues los contradictorios. Los contradictorios es que este manual usa lo que a nosotros nos gusta, asume, te permite asumir valores, te permite asumir condiciones, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Entonces, la siguiente sesión, que es de aquí a 2 semanas, vamos a profundizar esto. Entonces, eso. Así es. Método de diseño.
cómo hacemos para diseñar ciertas condiciones. Por ejemplo, fíjense, aquí tengo la información. Y tienes tú fibras hidráulicas con reglas de arte. Productos, suzones, caídas rápidas, pero esto ya es con el tema de obras hidráulicas. Fíjense, y de todo este grupo, aquí tenemos lo que nos interesa. ¿Cómo lo definen? Pues esto es seguridad. ¿Seguridad de quién? De la carretera. Pero cada una tiene un tratamiento especial. Por ejemplo, los acueductos, cuál es el comportamiento, qué criterios hidráulicos usas, ¿verdad? ¿Qué fórmulas usar? En la entrada, en la salida. Y cuando vamos, tenemos unos problemitas. El tema de los sifones. Vamos a una compuerta con vertederos. Vertederos, las caídas. No tengo ni idea, ¿no? Criterios usados. Las rápidas. Retenciones, los disipadores de energía. Esto deben haber visto. Los disipadores de energía se usan normalmente en obras hidráulicas como una represa. Son los disipadores de energía. La velocidad cuando caiga pues no afecte la parte inferior, como pueden observar. Y eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase, ¿no? Obras de arte. Daño con cuerpo, así le llaman. Dice, puede dejar pasar el agua que llega a las alcantarillas sin ningún tipo de retención. No, aquí me olvidaba que esto obedece acá. Aquí lo vamos a poner a mayor cantidad de agua en el menor tiempo. Debo dejar que pase la mayor cantidad de agua en el menor tiempo. Parece la alcantarilla. No cumple ninguna función de retener. ¿Sí? ¿Qué criterio? Dice, el cálculo hidráulico es similar al caño con cuatro, vamos a verlo luego.
Si en el Perú gran parte de las zonas están ubicadas en la zona de sierra. Por eso es que acá de repente no nos afecta, pero es necesario conocer. Es necesario saber que existe. Es necesario que debe tener un tratamiento especial. Así de simple. Porque a nadie se le va a presentar en la magnitud de ese tipo. Ahí está, justamente. Un clima frío. Algunas especificaciones sobre el concreto. Las juntas, los aspectos constructivos. El tema de water stop, obviamente estás con agua, tienes tramos largos, vas a tener que dar un tratamiento especial. Aquí hay unas conclusiones, dice, ¿no? Ningún proyecto tendrá buenos resultados si no se desarrollan los detalles constructivos, que estén de acuerdo a los diseños efectuados, que contemplen su ejecutabilidad. En otras palabras, el ingeniero proyectista deberá tener conocimiento de los procesos constructivos. Hemos dicho también que el que no diseña, si diseñas y construyes, a veces ahí hay un conflicto. Lo ideal es que primero hagas un diseño, lo ideal es que siempre estés en campo, es decir, tengas la oportunidad de ser residente para que veas qué difícil es hacer cumplir lo que es un proyecto. Dice, la mejor solución no será la misma para todos los ríos, sino que depende de las condiciones propias de cada caso. Igual, no puedes tú pensar que asumes un valor si es que no has hecho un análisis. Entonces, cuando se estudia un río, se debe tener en cuenta todos los parámetros hidrológicos y geomorfológicos que influyen en su comportamiento hidrodinámico. Estas son la forma de la cuenca y el río, la pendiente y material que causa, lo que decía, taludes, precipitaciones, velocidades, tipo de sedimento, geología y geotécnica, obra de ingeniería existente del recurso principal y otro. En resumen, el manejo total del río nunca deberá hacerse independientemente del manejo de la cuenca, porque la cuenca y el río que la drena forman una unidad indisoluble. Claro, pues nosotros decimos, ¿por qué sale esta alcantarilla? ¿De qué proviene? En algún momento ha sido un afluente de algún río. O en algún momento, miles de años, ha habido una cantidad de agua que ha discurrido por ahí. De repente, por el tema de los glaciares, no lo sabemos. Pero definitivamente, ustedes ven en la forma de la zona, de determinada zona, cuando uno va en avión, entra toda la zona, acá está la cuenca, y ves todos los afluentes que discurren, y uno de esos puede haber sido esta alcantarilla. Fíjense lo que dice acá. La aplicación de modelos matemáticos de flujo resulta ser una herramienta confiable para el cálculo de parámetros hidráulicos que se usarán en la selección y diseño de la zona real, debido a que abarca la mayor área de análisis en comparación con los modelos físicos. En obras hidráulicas cobra especial atención a los siguientes aspectos. La compactación, obviamente, del terreno. Esto es parte ya del diseño, ¿no? Por eso simplemente les estoy mostrando lo que vamos a luego ver. Aquí hay una bibliografía muy interesante. Aquí se ve cuánto. Proyecto de obras hidráulicas de la Universidad de México. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ahí en los métodos de diseño que vamos a hacer supuestamente la próxima. Supuestamente no, tenemos que verlo, si no, no vamos a hacer en una sola clase. Ya vamos a aprender a enseñar esas. Claro, así es. Entonces, pero nosotros necesitamos tener herramientas. No, obviamente, a ver, por ejemplo, te demuestro, las cunetas, tienes sección B o sección trapezoidal. ¿Qué necesitas para diseñar? El caudal. Y ese caudal obedece a todo lo estudio que hay. Y es simplemente la fórmula de Mano. Nada más. Que termina la sección, ahí ese es el diseño.
Igualito en los puentes, para diseñar el puente, tú necesitas tener variables, obviamente, de carga. Estamos hablando de puentes como alcantarillas. Puentes como alcantarillas, no puentes como un puente para cubrir un río. Eso ya es un tema aparte. Claro. Normalmente. Porque ese sí es un tema especial. Entonces, por eso que yo me ponía el puente, pero hubiese puesto un montón. ¿No? Pero diseñar un puente es un curso de puente. Eso no lo vamos a hacer acá. No lo vamos a hacer. Definitivamente. Pero igual conseguiré información para que ustedes. ¿Qué se necesita para diseñar un puente? Necesitas tener diferentes cargas y hacer la combinación de las cargas, y es como diseñar una viga apoyada. Nada más, sino que hay método. ¿Por qué? Porque aquí usas cargas móviles. Entonces, cuando tú combinas cargas, ¿verdad? Tú asumes, fíjate, para diseñar un puente tú puedes asumir una carga uniformemente repartida. Sí, pero digamos yéndonos a la parte de la energía hidráulica, mi pregunta era, no sé si se acuerda que le pregunté si vamos a utilizar esos programas, el ECRAS o el EHMS. Supuestamente ahí entendía. El tema de puentes, claro. Entonces, es lo que yo le estaba preguntando, si vamos a hacer un único que sí. De que vamos a verlo, pero no vamos a salir expertos en diseñar puentes. O sea, a eso voy. De que vamos a ir, vamos a hacerlo. No problema. Claro. Claro, voy a traer unos ejemplos de cada uno, cómo es el diseño. Así es. ¿Qué consideraciones se hacen? Pero igual, para ambos casos, en todo lo que son obras de arte, por eso es que es obra de arte. Entonces, ya cuando entras a puentes ya es un tema aparte, exclusivamente. Ya, así que no se vaya. Bueno, claro, en el caso de por ejemplo, en Lima los puentes son para cruzar de un lado a otro, no es como un tema hidráulico. En cambio, en provincias a veces el puente se usa justamente para, por ejemplo, tienes puentes metálicos, tienes puentes colgantes, ¿verdad? Entonces eso ya es cosa seria. Esos tipos de puentes concretos están pasando igual, creo, ¿no? Porque acá, depende de la luz, acá la municipalidad, muy gracioso, lo quiere hacer, vamos a hacer algunos puentes, acá en un mercado la gente es... Claro, puentes aéreos, puentes peatonales aéreos. Lógico, porque ¿cómo vas a ver con cosas salir del mercado para pasar? No, que lo haces por seguridad, ¿no? Porque a veces, bueno, en Lima, por ejemplo, tienes que hacerlo obligado. Si vas a cruzar, por ejemplo, todo lo que es la Panamericana Norte, claro, pero la central no es para el vehículo, pero es para la gente. En todo caso, es el metálico, ¿no? Ah, bueno, ya es decisión. Todo el platismo, todo funciona mejor. Es más fácil, ¿no? Sí, pero... Así es. Errores en el... Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? Si lo vamos a dejar, porque si no me van a desalojar del hotel. Culpables del hotel.
todavía no nos han enseñado. Ya, ¿qué tiene? ¿Hasta cuándo va a dar plazo? ¿No? Ayer nomás. No puede que lo antes posible. No dice nada. Antes posible. Una semana, 2 semanas. Pero esta semana supongo que es, pues nada más. Porque hasta porque... ¿Cuándo es las ilusiones? ¿Cuándo está? ¿Qué? No, hasta este cumpleaños era. Porque es... No, pero no la llevo a preguntar. Pero no la llevo a preguntar. No, pero dice pues hasta cuando está con la deadline comunitaria. Ya. O sea, la otra semana. ¿Qué? ¿En la puerta votaste por ¿Ah, sí?